y un placer tenerlo aquí. Daniel Hoyos Maldonado, él es doctor en economía, bueno, trabaja, ha dado cursos, charlas en la universidad, sabe de todo. Y nosotros vamos a algo más banal, no banal por el tema, pero sí vamos a bajarlo un poquito para que la gente comprenda en un vocabulario más coloquial la situación económica, ¿no? Sabemos que este gobierno ha venido, según sus propias palabras, a acomodar la parte económica. Los mercados rápidamente responden, cuando algo pasa en la política, si es bueno responden bien, si es malo responden mal. El dólar que va bajando y uno está desconcertado. ¿Cómo venimos según tu mirada? Bueno, sí, digamos, estamos, podríamos decir, ante varias circunstancias, ¿no? Por un lado, lo que vos estás contando, el gobierno lo que ha anunciado de alguna manera es, o lo que pretende como objetivo, digamos, de mediano plazo, es lo que se llama un cambio de régimen económico, digamos, dejar atrás un sistema que ha regido en Argentina aproximadamente 60, 70 años, en el cual el Estado ha tenido una fuerte participación en la economía, digamos, a través de no solamente un elevado gasto público, sino también claro, sí, a niveles internacionales, por lo menos en la época que estamos viviendo, luce muy elevado. Claro, porque eso también está bueno, crear el mundo, cómo se van rigiendo, si bien no sé si hay un modelo a seguir, pero semejante cantidad de dinero como una casa, ¿no? Si uno gasta más de lo que le entra, en algún momento hace crisis. No gana. Sí, hace crisis. Hace crisis. Bueno, precisamente, eso ha pasado sistemáticamente. Recordamos no solamente el 2001 ni esta última crisis, sino también el 89, el Rodrigazo, o sea, sistemáticamente, y en el medio ciertos fogonazos, ¿no? Lo que fue, digamos, la crisis rusa, la crisis, brasileña, la mexicana, todos pegaban en Argentina, ¿no? Siempre. Y en esas crisis siempre lo que ocurría era, había un componente externo, en algunos casos, y un gran componente interno, porque en el fondo siempre pasaba lo mismo. O sea, se mantenía un elevado gasto con distintas mezclas, en distintos tiempos, pero el gasto era elevado y se lo financiaba, digamos, con una alta tasa impositiva, una alta presión impositiva, no alcanzaba. Deuda. Y cuando ya no había más posibilidad de tomar deuda, se emitía. Y a veces... claro, exactamente. Digamos, y porque somos de los países que más impuestos pagamos. Sí, y con un nivel de eficiencia en la aplicación de recursos baja. Porque, digamos, no hace falta ser demasiado avispado si uno mira cómo están las rutas, los problemas sistemáticos que existen con los hospitales públicos, que siempre estamos corriendo. Los edificios, las escuelas. Tal cual, siempre, bueno, ahora estamos terminando el ciclo, pero todos los años cuando empezamos, que falta la calefacción, que los techos se lluevan, sí. Digamos, y podemos repasar todos los temas donde ha estado involucrado el Estado y siempre tenemos el mismo panorama. Pero ¿eso significa que el Estado tiene que desaparecer? No, probablemente tiene que estar enfocado. Es como una persona que quiere hacer 50 cosas al mismo tiempo. Termina no haciendo o nada o termina haciendo muchas cosas mal. Ahora el gobierno, bueno, fue su eje de campaña, esto de hacer anunciado y lo está cumpliendo, digo, en esa situación, el ajuste, como dice el propio presidente, el ajuste más grande de la historia. De hecho, uno ve cómo van bajando, van acomodando los números. Ahora, que baje el dólar así, el dólar blue, que también está el cepo. ¿Qué significa el cepo? Que no se puede comprar el dólar libremente. Sí, significa varias cosas. El cepo, básicamente, digamos, podríamos decir que es una combinación de cosas. O sea, por un lado, existe un dólar oficial. O sea, no hay un libre mercado en el sentido más tradicional. Un dólar oficial que hoy está a... Y algo más de 1.000. Hoy, casualmente, el blue estuvo por debajo del claro. dólar oficial. Algo inédito. Porque
Exactamente. Pero también hay que comprender las situaciones que están ocurriendo alrededor, ¿no? O sea, por un lado, digamos, alguna cuestión muy coyuntural, que fue, digamos, la finalización, digamos, de la primera etapa del blanqueo, digamos, donde los bancos recibieron muchos dólares y muchos de esos dólares quedaron ahí o se colocaron en el sistema del mercado de capitales, comprando bonos, pero bueno, una gran masa de dólares se blanqueó y por lo tanto la oferta de dólares está pesando. Por otro lado, una situación, digamos, esto que hablamos del tema del cepo, que todavía no está totalmente, o sea, no está liberado, de hecho, no está liberado y hay algunas cuestiones que están incidiendo. Pensemos, por ejemplo, digamos, el régimen al que están sujetos los exportadores, ¿no? Que parte, digamos, de los dólares provenientes de la exportación los tienen que liquidar al mercado oficial y parte en lo que se llama el dólar financiero, que es el contado con liquidación o el dólar MEP, también que se habla mucho, lo vemos en los medios, ¿no? Entonces, todo eso también está incidiendo. Y después alguna cuestión, digamos, más, esto que tenía que ver con el plan del gobierno, en el sentido de cortar el déficit. O sea, la definición digamos, técnicamente la definición del valor del dólar surge de dos cuestiones, o sea, digamos, de la combinación o de tres variables. Lo que se llama el diferencial de tasas al mismo nivel de riesgo, digamos, de la tasa internacional versus la tasa local, y el tipo de cambio esperado. El tipo de cambio esperado tiene que ver precisamente, bueno, con la política cambiaria que sigue el gobierno. Ahora, la gente ve, ¿no? Por un lado uno dice, bueno, ya no hay esta brecha tremenda entre el dólar oficial y el dólar blue. Eso evidentemente debe ser bueno. Uh-huh. ¿Siempre se va a mantener así el dólar blue? ¿Qué expectativa hay? Vos desde tu mirada, porque hay economistas que dicen, no, esto es genial como venimos haciendo, después el año que viene se va a reactivar. Y hay otros economistas que dicen, no, esto es una burbuja, está todo dibujado, esto es temporal, cuando se abra todo, ya esto no se puede resistir. ¿En qué está? Bueno, estamos en una transición. La transición va a depender de varias cuestiones. O sea, digamos, por un lado, el gobierno está buscando un acuerdo con el Fondo Monetario. Con lo cual, digamos, lo que está de fondo es no solamente, digamos, de alguna manera garantizar el repago de la deuda, sino también la obtención de dólares frescos, digamos, que para reforzar las reservas y con ello, que estamos diciendo, incrementar la oferta de dólares para consolidar ese tema, para consolidar el modelo que sigue el gobierno. Por otro lado, la cuestión es, digamos, por eso está el RIGI, el famoso sistema RIGI, digamos que de atracción de inversiones. Las inversiones que son muy importantes y para lo cual se requiere aportes de dólares frescos que vendrían en inversiones. A lo cual, digamos, se suma un tercer eje en el cual está trabajando Federico Sturzenegger, que es la desregulación económica. O sea, no solamente pensar en términos de los grandes proyectos, sino en facilitar y bajar costos de regulaciones. Porque ahora se abre la importación, fantástico, van a venir cosas mucho más económicas, pero bueno, también al que produce acá, sacarles esa pata que los aprieta de tanto impuesto, ¿no? Claro, sí, la economía de este modelo que decíamos de los 70 años, se basaba en, por un lado, establecer barreras arancelarias, o sea, digamos, cerrar la economía, con lo cual, digamos, se le quitaba competencia al empresariado local y en algunos casos, en definitiva, era otorgarle un privilegio. Entonces, digamos, los privilegios se refieren ni más ni menos a que elevados márgenes de ganancia por sobre lo que sería un mercado competitivo. Bajar esas barreras arancelarias, digamos, naturalmente lo que hace es que estas empresas tengan que competir. Tengan que ser competitivas. Exactamente. Pero por otro lado, digamos, ¿qué es lo que ocurría? No solamente el modelo se basaba en barreras arancelarias, sino en una regulación muy intensa de las actividades económicas. ¿De dónde surgía esto? Como yo te protegía, te decía, bueno, no abuses. En lugar de, digamos, generar mayor competencia, lo que decía, bueno,
te prohíbo esto, te prohíbo aquello, tenés que hacer estos trámites, tenés que inscribirte en tal registro, costos. Y además ahí lo que pasaba era, bueno, también el amiguismo, ¿no? Por supuesto, digamos. De los empresarios con el poder. Y el tercer elemento, sí, y ahí te cierro, digamos, lo que sería el modelo, una alta presión impositiva interna. Entonces, digamos, para que se dé una competencia genuina, digamos, lo que debiera hacer, digamos, es no solamente bajar las barreras arancelarias de regular, sino también bajar la presión impositiva. Para lo cual también tenés que bajar el gasto. Y eso es lo que en definitiva... Una cosa trae la otra. Y qué bien lo explicás, eso es fantástico para uno poder entender. Ahora, el que nos está viendo, que dice, bueno, yo la verdad que si me sobraban 10.000 pesos, iba y compraba dólares porque me sentía respaldado con una moneda fuerte. La gente compró dólar a 1.004 y pico y ahora está nada. A 1.000 y algo. Y algo. Esa persona dice, ¿qué hago? Compro dólares, el día de mañana va a volver a subir nuevamente, empiezo a ahorrar ese puchito en pesos. Bien, a ver. Como sugerencia, ¿no? Sí, ahí, digamos, el punto es, digamos, cualquiera que vaya, digamos, a realizar un ahorro, tiene que tener en cuenta dos o tres cuestiones en su plan de ahorro. O sea, por un lado, digamos, cuál es su horizonte. O sea, ¿para qué? O sea, digamos, ¿y cuándo? ¿No? Entonces, en función de ese plazo, cada uno va a tener su propio, digamos, su propio instrumento de ahorro más efectivo. El peor escenario es ahorro y no sé, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, si es para tener atesorado, porque de alguna manera, digamos, vas a tener estas idas y vueltas de las cotizaciones y vas a tener un efecto a lo mejor positivo, si la pegaste, por llamarlo de alguna manera, pero también puede ser muy negativo si ocurre esto. Esta cuestión como la que decías, digamos, cuando la incertidumbre primó, no sabíamos a cuánto, algunos hablaban de los argentinos vivir incertidumbre, entonces la gente tiene miedo, viste que ahora con el blanqueo, ¿cuánta gente común que ahorra de a puchito durante años aprovechó el blanqueo escondido, el famoso dólar bajo el colchón, ¿no? Claro, sí, que era un reaseguro, un reaseguro. Cuando se dio este instrumento y cambió la expectativa, porque la verdad es que siempre ocurría lo mismo, ¿no? Muchos decían, se va a bajar el gasto, se va a facilitar las cosas. Pero nunca sucedía. Por distintas razones, ¿no? Por mala intención en algunos casos, en otros casos porque realmente tenían la convicción, y muchos viste que te hablan del estado presente, creen en eso y bueno, las consecuencias de eso es lo que vivimos. Y ahora lo que se observa es que hay una reacción. ¿Se puede decir hoy el peso está más fuerte? ¿El peso vale? A ver, el peso vale en comparación con lo que fue el año anterior. O sea, ahí se ha fortalecido. Ahora, para tener, digamos, una visión de largo plazo, digamos, creo que falta consolidar este proceso de regulación, falta que quede claro, digamos, la dimensión del Estado que va a quedar, falta, digamos, la reforma impositiva, sobre la cual solamente hubo un anuncio de reforma impositiva 2025. Ese es otro punto. En algunas cuestiones yo creo que el gobierno va más adelantado, en ciertas cuestiones como temas de regulación, en temas impositivos yo creo que va más lento, y el tema, digamos, de abrir la economía al mundo, creo que ahí se va avanzando a paso relativamente lento, pero firme. Exacto. Eso es importante. Daniel, te agradecemos mucho, nos hemos quedado sin tiempo, da para seguir charlando mucho, porque sin duda es que la economía mueve todo, ¿no? Mueve gran parte de nuestra vida, así que muy interesante. Ya te llamaremos nuevamente para que nos cuentes y nos sigas asesorando de esta manera. Daniel Hoyos Maldonado, él es doctor en economía, paso aquí por Plataforma.